Vale. Bien, lo que decía, en el cine de los años 80 eran Bernardo Bonetti y José Nieto y Bernardo Bonetti, ¿vale? Dos estilos diferentes y los dos con Bonetti con mucho éxito porque era una música mucho más popular, en fin, Farmacia de Guardia y todas aquellas películas, ¿vale? Y trabajaban sin descanso los dos, es decir, eran constantemente reclamados por el cine y en el caso de Bonetti también por la televisión. Se Los- podría decir entonces que... Jordi, todavía no, por favor. Perdón, No, perdón. no, déjame que acabe porque si no me. Es que, no, insisto, todavía no. Es una pequeña introducción que si no ¿vale? Entonces, en los años 90 aparece una nueva generación a saco, ¿vale? Una nueva generación de compositores que lo cambian todo, ¿vale? Que lo cambian todo. Lo cambian todo hasta el sentido, y hablo de lo que pasó de verdad, en la realidad, de que una oleada de compositores que jubilaron muy a su pesar a Bonetti. Bonetti dejó de ser, cuando llegaron un Roque Baños, o cuando llegó un Alberto Iglesias, o cuando llegó un Carlos Casas, o un Ángel Illarramendi, o en todo esto, pues de pronto a Bonetti dejaron de llamarle. Desapareció del mapa. Fue algo traumático y algo en verdad doloroso, ¿vale? Pero también José Nieto. También José Nieto. Es decir, yo entiendo que José Nieto o cualquier compositor diga, no, yo me he retirado del cine. Vale, en fin. También es verdad que el cine te ha retirado a ti, ¿vale? Y eso es terrible que suceda, pero esa es la realidad. Simplemente es cruzar filmografías de los compositores y ver que cuando irrumpen los años 90, Bonetti y José Nieto dejan de trabajar. ¿Vale? Y eso es una catarsis que sucede y que habría que estudiar con detenimiento. Pero fijaros la lista. Mirad, yo por cierto, lo tengo aquí porque me acordé del presente preparando esta charla. Os voy a enseñar una cosa que yo publiqué en Fotogramas. Fotogramas es para los que no sois de España, es la revista más importante que hay de cine en España. En su época, ya no, evidentemente, con toda la crisis, no, para nada, pero en su época tenía 1 millón de lectores y era la que más se leía no solo en España, sino en toda Europa. ¿Vale? Fotogramas, es una revista de cine y además la más veterana. Bien, yo en el año 97, que yo empecé en el Fotogramas, si no recuerdo mal, en el año 95 me parece que empecé a escribir en Fotogramas. En el año 97 hice una propuesta a la redacción, entonces se podían hacer estas cosas. Oye, ¿por qué no un reportaje sobre compositores, de estos nuevos compositores que están apareciendo en el cine español? Bueno, ¿esto a quién le interesa? ¿Vale? ¿Esto a quién le interesa? Y yo pensé, y yo dije, no, en fin, insistí mucho, ¿no? Insistí mucho en que me dejasen hacer un reportaje sobre eso, sobre la nueva ola de compositores, ¿vale? Y al final se hizo, tuvo mucho éxito, ¿vale? Porque no, hasta donde yo sé, nunca antes se había hecho una cosa así. Nunca antes se había hecho así en España, ¿eh? Hablar sobre los profesionales de España, ¿vale? Mira, el reportaje es este, que lo tengo aquí, en fin, de compositores de cine, creadores de emociones, o una cosa, un título que ahora ni de coña sostendría, pero era, mira, dedicado salían Manuel Balboa, Mario de Benito, Bernardo Bonetti, Carlos Casas, Alberto Iglesias, que nadie lo conocía, o casi nadie lo conocía, Ángel Illarramendi, Miguel Mendizábal, José Nieto y Joan Vives, que nadie se acuerda de él. Metí evidentemente a José Nieto y a Bonetti porque eran, en fin, los que estaban todavía en vida, ¿vale? No estaba Roque Baños ni siquiera existía en ese momento, ¿vale? Bien, este reportaje gustó muchísimo porque eso, hostia, pues eso. Bien, mirad, he hecho una lista de compositores, de esos compositores de la generación esa de los 90, y yo os voy a dar una lista de nombres y vosotros mismos vais a archivar, en fin, el conocimiento que tengáis, a quienes conocéis y a quienes ni siquiera sabéis quiénes son, ¿vale? Ni sabéis quiénes son siquiera, ¿vale? Manuel Balboa, ya se murió, ¿vale? Roque Baños, irrumpió en el año 97-98, de hecho no salía en el reportaje, con carreteras secundarias en el 98 con Torrente, Roque Baños. Juan Bardem, pegó fuertísima Juan Bardem en los años 90, es el primo de Javier Bardem. Carlas Casas, Carlas Casas, en fin, ¿por qué no? Ya no sabe nada de él.
Mario de Benito, este sigue trabajando, siempre en un segundo nivel. Eva Gancedo, la única compositora española de relevancia y con la única que de momento tiene Goya, Eva Gancedo, que ganó el Goya por La Buena Estrella y que no ha vuelto a trabajar. Ya no trabaja en el cine. Ángel Larramendi. Ángel Larramendi, compositor más adorado por la generación mía en aquella época, de los años 90 y también parte del 2000. Alberto Iglesias. Bingen Mendizábal. Ya no trabaja. Antonio Melibeo. Javier Navarrete. Javier Navarrete, en fin, con el boom del fauno sí que puedo esto. Suso Saiz. Manuel Villalta. Hay compositores que estoy seguro que ni Ignacio, que lo tengo aquí delante, a Ignacio, no sabe ni quiénes son, ¿vale? Es decir, que esta generación llegó, desplazó a Bonetti y a José Nieto, los desplazó, en fin, esto me lo dijo sería Bonetti, que pasó de hacer 5, 10 o no sé cuántas películas al año a no hacer ni una, a que no le llamara a nadie, porque todo el mundo quería Roque Baños, o todo el mundo quería Alberto Iglesias, o todo el mundo quería Ángel Larramendi, ¿vale? Bien, vamos a compartir un momento de Ángel Larramendi, por ejemplo, un compositor que ya está desaparecido, por desgracia. Es muy difícil porque es una tragedia que Ángel Larramendi no se le llame ni para conciertos, ¿vale? Ni para conciertos. A ver, lo que vais a ver, y me hacéis así con los dedos y lo oís y lo escucháis bien, que es la gran prueba de fuego. Vais a ver un fragmento de un concierto, del único concierto que yo creo que Ángel Larramendi ha dado en un entorno cinematográfico, en un entorno de cine, que fue, si no recuerdo mal, en el primer film Musité. Creo que fue el primer film Musité, yo estuve ahí. Os digo que Ángel tuvo un concierto de media hora o 3/4, en fin, lo que dura el vídeo, que ahora os lo diré. Tuvo un concierto no, aquí no está el vídeo, no está el concierto completo. Tuvo, no sé, creo que una intervención de 30 minutos así. Y cuando acabó el concierto, me acuerdo perfectamente que estaban llorando de emoción Don Davis, el Ramin Djawadi, no me acuerdo quién más había, sí, el Sean Connery, este de la serie esta de 24. Estaban todos, ¿quién es este? Robert Townsend, me parece. Estaban todos absolutamente entusiasmados con Ángel Larramendi, y que esto en Hollywood no tenemos esto tal y cual. Robert Townsend estaba queriéndose hacer fotos con Ángel Larramendi sin parar, ¿vale? Es decir, que Ángel Larramendi triunfó espectacularmente en ese film Musité, ¿vale? Y además, repito, que después, no solo fue después del concierto que todo Dios le iba a felicitar, que Don Davis, ahí un gigante, quería hacerse fotos con él, tal y cual, sino que al día siguiente, cuando ya el concierto de Don Davis y todo esto, seguían, vamos, en fin, alfombra roja, ¿vale? Y eso Ángel, en fin, sé que evidentemente le emocionó, pero luego la realidad, por eso decía, en fin, lo que también pasa ahora, compositores con futuro y sin futuro, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa para que gente es así, con este talento y esto, después no sé. Venga, si alguien no conoce a Ángel Larramendi, vais a ver nada, 4 o 3 minutos de este vídeo y después seguimos hablando, ¿vale? Dame una señal de cómo lo veis. La calidad del vídeo no es muy buena, pero espero que el sonido sea bueno.
En fin, extraordinario, ¿vale? Eh, Manuel Balboa, Roque Baños, Juan Bardem, Carlas Casas, Mario de Benito, Pascal Gainé, Eva Gancedo, Ángel Illarramendi, Alberto Iglesias, Antonio Mereo, Miguel Mendizábal, Javier Navarrete, Suso Saiz, Manuel Villata. Todos estos comenzaron, irrumpieron a lo bestia en los años 90, ¿vale? Yo me acuerdo que, en fin, que yo estaba en Fotogramas y por tanto tenía esa plataforma que era muy, muy relevante. Y yo me acuerdo que eh, eh, me acuerdo que me empeñé mucho y además, en fin, fue una cosa que yo lo tuve clarísimo y además recibí completo apoyo por parte de la directora de la revista, Lisenda Nadal, de Fotogramas habló. Y puedo decir, si he de poner la revista, por el poco espacio que había para las bandas sonoras, si he de elegir entre un español y un americano, elegiré un español. ¿Vale? Esta revista es española y hay que, en fin, incluso hablando de un Zimmer o de un Williams o de un esto, siempre le daremos prioridad a compositores españoles y lo valen, evidentemente, ¿vale? Yo me acuerdo que un par de meses, si no recuerdo mal, en aquella época, toda la página de bandas sonoras, todos eran españoles, ¿vale? Y me acuerdo que recibía, bueno, en fin, que amiguismo, yo a la mayoría de ellos ni los conocía, además, no los había visto ni en mi vida, personalmente me refiero, ¿eh? Pero bueno, el amiguismo, esto es horroroso, porque claro, ¿quién es esta gente? Y cómo es que no sale Williams? Esto por parte de aficionados que hoy en día, seguramente cuando, lo digo claramente, aficionados que hoy en día cuando uno de estos compositores saca algo están locos por ellos, ¿vale? Pero en su época pasó eso. De hecho, me sucedió que después de, en fin, no fue evidentemente agradable escuchar esas cosas, sobre todo porque no era justo, porque yo a Alberto Iglesias lo conocí creo que la primera vez 15 años después o 10 años después. Lo vi, ¿eh? O sea, yo lo hablé por teléfono para esa entrevista y ya está, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que después, a cabo de un tiempo, a unos de estos críticos, pues, que me criticaban por priorizar los compositores españoles, pues me decían, hombre, tú sabes que escuché esta de Juan, literalmente, escuché esta de Los años bárbaros de Juan Bardem, y yo pensaba que tú lo hablabas de él porque erais amigos. Yo a Juan Bardem ni lo había visto en mi vida. Hostia, ahora lo entiendo, ahora lo veo. Bueno, pues ha costado, ¿vale? Pues entonces eso valió la pena, ¿vale? El hacerlo, ¿vale? Bien, en los años, ya en el siglo XXI, cuando entrado el siglo XXI, viene otra oleada de compositores nuevos, que son mejores oleadas estas que las del coronavirus, ¿vale? Vino otra oleada de compositores nuevos que pasó lo mismo, porque viene a ser como cíclico. Es decir, algunos ya de los años 90 sobrevivieron al invite y pudieron encontrar su sitio, y otros desaparecieron, ¿vale? Desaparecieron. Y esto no sé si, no funciona tanto así en Estados Unidos, pero en España desde luego sí que lo es, ¿vale? Por ejemplo, voy a decir una lista larga de estos compositores que pongamos entre el año 2000 y a principios de los años 2010, 2011, 2012, o más o menos hasta el 2015, ¿vale? Estos 15 años, porque me reservo estos últimos 5 años para la nueva ola de compositores de la que es básicamente, por esto decía Jordi, que esperes un momento porque básicamente el tema va a ser todo esto es una introducción, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo os digo nombres y los ubicáis y veis Óscar Araujo, Federico Jusit, Arnau Bataller, Pablo Cervantes, Alfonso Conde, Sergio de la Puente, Zacarías de la Riva, Manuel Gil Inglada, Celtia Montes, Sergio Moure, Víctor Reyes, Manuel Ribeiro, Marbaillo, Fernando Velázquez, Lucas Vidal, ¿vale? Como veis, de esta lista de compositores, mira, hay alguno, Óscar Araujo, por ejemplo, no es que se retiró a él, o sea, se dedicó a los videojuegos y ahora está con otras historias de cosas suyas. Federico Jusiente sigue perfectamente activo, tanto en televisión como en cine. Ana Bataller sigue activo, Pablo Cervantes. Alfonso Conde es otro de los que no han sobrevivido al paso del tiempo. Ahora hablaré una cosilla. Sergio de la Puente lucha, Zacarías de la Riva trabaja, Manuel Gil trabaja, Celtia Montes trabaja, Sergio Moure, Víctor Reyes, Manu Ribeiro estuvo el año pasado nominado. Manu Ribeiro es como la Greta Garbo de las bandas sonoras españolas, porque es misterio, ¿vale? Es el misterio, ya sabes, la gran Garbo, aquel misterio de quién, dónde está, si no se ven fotos, no sabemos dónde vive, cómo vive. Manu Ribeiro es eso, si yo lo conozco, sí que lo conozco personalmente y es un amor de persona, pero súper introvertido y muy extraño que se manifieste en esto. Estuvo nominado Marbaillo, Fernando Velázquez y Lucas Vidal. Vale.
Bien, ¿qué le pasó a la generación esta de los años 90? A la de los, ¿por qué Carlas Casas? ¿Por qué Bagancedo? ¿Por qué Ángel Larramendi? ¿Por qué Bingen Mendizábal no siguen trabajando? Hemos visto, en fin, Ángel Larramendi. Por alguna extraña razón, yo creo que un poco cateta, un poco, en fin, se vincula a un compositor, a un director o a unos directores. Si el director o directores dejan de trabajar, el compositor no encuentra trabajo. Esto me lo dijo, bueno, esto le pasó a José Nieto lo dijo en su día, es que como la Josefina Molina, el Vicente Aranda y no sé quién más ya no hacen cine, yo ya no hago cine, ¿vale? Pero es verdad que José Nieto ha trabajado con tantos directores que podría seguir. Pero, por ejemplo, en el caso de Carlas Casas, su vinculación era con Ventura Pons y con, ¿cómo se llama el director ¿cómo se llama el de Gonzalo Suárez? ¿Vale? Ventura Pons y Gonzalo Suárez eran básicamente su esto, ¿vale? Dejaron de, en fin, con Ventura Pons ya no trabaja y con Gonzalo Suárez tampoco. Y Gonzalo Suárez ya no hace cine. Eva Gancedo estaba con Jesús Franco, el director, Jesús Franco no, ¿cómo se llama? Ay, por favor, estoy espeso. El director de La Buena Estrella, un segundo. Jesús Franco no. Ay, por favor, La Buena Estrella. La Buena Estrella. Perdonad, La Buena Estrella. Ricardo Franco, qué tontito soy. Ricardo Franco, ¿vale? Ricardo Franco. Murió y Eva Gancedo desapareció, en fin, no hace cine. ¿Vale? Bingen Mendizábal con Bajo Yo y eso. Y del mismo modo que el propio Bonecci habló en público de su dramática situación, que después de ser el niño prodigio y adorado y admirado y querido y amado y tal y cual, pasó a ser eso y él habló públicamente de su Sunset Boulevard, ¿vale? Personal y que seguramente aceleró su muerte, ¿vale? Carlas Casas, yo tuve un conflicto de esos inexplicables en fin, que me pasan porque todos los compositores no son, en fin, es igual, no voy a hablar de eso. Pero hace cosa de unos años, está en Mundo Deseo, si buscáis, hace unos años Carlas Casas salió él en televisión explicando que estaba en la más absoluta ruina, que estaba con una depresión de caballo, que se había intentado suicidar. Todo eso lo decía él, ¿vale? No lo decían otros de él, lo decía él, que no tenía trabajo, y la frustración es el drama ese, que es verdad que tiene muchos compositores, de un talento extraordinario y ver que es eso, que no cuentan con ellos, ¿vale? Es verdad que en el caso de Carlas Casas, parte de haber llegado ahí, yo esto lo puse en un editorial, que nadie más, yo no, en fin, nadie más, o sea, Carlos Casas es un compositor que es adorado, en fin, respetadísimo, y está diciendo esto en la tele y soy yo el único que, Mundo Deseo es el único que está hablando de esto en público y los demás calladitos, y es lo que pasó, aquí, en fin, cuando todo es bonito, todos están ahí para celebrar, cuando hay problemas, yo si te he visto no me acuerdo, ¿vale? Pero yo escribí un editorial hace ya tiempo, si entráis en Mundo Deseo buscáis Carlos Casas y en editoriales aparece ahí, donde yo comentaba y explicaba que sí, que toda la razón del mundo Carlas Casas sin quejarse, pero que también Carlas Casas tenía parte de su responsabilidad por su carácter y porque no entiende o porque no entendía que el cine no era todo alrededor de mí, sino era una cosa colectiva, una cosa compartida, y hay que tener un poco de hecho, en el último vídeo de Dani Elfman que comento, pues lo explica también Dani Elfman, que cuidado con aquello de los egos y eso, ¿vale? Ángel Larramendi, cuando murió Elías Querejeta, el productor, Gracia Querejeta, que era la hija de Elías Querejeta y con la que hacía cine, dejó de querer trabajar con él. De alguna manera, Ángel Larramendi fue una imposición de su padre a Gracia Querejeta. Porque si no, en fin, de hecho, lo sé, que Ángel se llevó un disgusto enorme, cuando en la siguiente película, pues Gracia Querejeta no quiso contar con Ángel Larramendi. Y por alguna razón, con este talento que es extraordinario que tiene Ángel Larramendi, y además, pues, no, o sea, increíble, o sea, es inexplicable que estos compositores no estén ya activos, ¿vale?
Bien, de esta nueva, voy acabando, ya no me queda tanto. De esta nueva generación, están aquí. O sea, en fin, Arnau Bataller, Jusit, Pablo Cervantes, de la Riva o todos estos siguen activos, ¿vale? Algunos hacen cosas mejores, hacen cosas menos mejores y cosas peores. Eso está claro, eso no tiene nada que ver con el nombre, pero bueno, están ahí y funcionan, ¿vale? Mirad, por ejemplo, yo atribuyo en fin, un giro copernicano. Insisto, en esta ya estamos en el siglo XXI y evidentemente que, en fin, Caras Casas todavía trabajaba, Alberto Iglesias en realidad empezó a trabajar en los 80. Si veis su filmografía, empezó a trabajar en los 80. Pero nadie sabía nada de él en los 80. Trabajó mucho en los 80, pero en una etapa muy oscura. Alberto Iglesias no despunta hasta que no es con Julio Medem y empieza a ganar sus Goya, ¿vale? Pero tiene una etapa en los 80 que no es que sea especialmente interesante, pero al menos trabajó, ¿vale? Mirad, yo creo que por encontrar un ejemplo, una referencia, un punto de inflexión en el cambio de esta nueva generación de los años 90, de los Caras Casas, Eva Gancedo y Ramén de Iglesias, a esta nueva generación de compositores que todavía estamos con ella, mirad este punto de partida, que además es la primera película que hizo Arnaud Batailler, que yo creo que fue una película que fue un fracaso enorme en su momento, pero dio un pistoletazo de salida a una generación nueva de compositores que eran además muy cineastas, ¿vale? Que eran gente que ya no venían solo de los conservatorios, como Ángel Arramendi o como Carlas Casas o como todos, sino que venían de haber visto cine, ¿vale? Que venían del mundo del cine y que se volcaban en el mundo del cine, ¿vale? Mirad esta maravillosa, yo creo que, en fin, es un compositor jovencísimo, o sea, que tiene mucho por delante, pero yo creo que es de momento lo que más potente ha hecho en su carrera, ¿vale? El comienzo de La herencia de Valdemar, con música de Arnaud Batailler, ¿vale? Comparto, un segundito, que tengo que apretar aquí, compartir pantalla, y aquí, venga, los títulos de crédito, si queréis participar, o sea, si queréis, veréis que hay sincronía entre los títulos de crédito son buenísimos, de los mejorcitos que se han hecho en el cine español, donde cada departamento, fotografía, vestuario, música, tiene su correspondencia visual, ¿vale? Seguido porque son unos créditos chulísimos que nadie conoce, o muy poca gente conoce, o solo los muy aficionados conocen, porque repito que la película fue un fracaso. Pero mirad qué pedazo de música y qué fantástica intuición. Esta fue la primera película de Arnaud Batailler, ¿vale? La lanzo.
Bien, es un botón de muestra, repito, de Óscar Araujo podemos poner también música, en fin, de todos estos compositores. Un denominador común de estos compositores que he mencionado, de Araujo, Bataller, en fin, Manergil, todos estos compositores utilizan el doble, tienen dos lenguas, ¿vale? La lengua musical y la lengua cinematográfica, ¿vale? Es decir, tienen otra visión, de lo que es la música de cine, que otros compositores que solo bien o solo tienen la visión musical no tenían, ¿vale? Balboa, por ejemplo, que era un extraordinario compositor de cine, no sabía nada, nada. O sea, no sabía absolutamente nada de cine, ¿vale? Pero bueno, en fin, esto sí, ¿vale? Y estos compositores, repito, algunos siguen absolutamente activos, otros ya no tanto, o unos han tenido momentos mejores y momentos peores, ¿vale? Y a partir de hace nada, 10 años para acá, o menos, no, 7 años o así, leo otra lista de más compositores que están entrando un poco, en fin, poniendo o encontrando su espacio, ¿vale? José Beristain, Aran Calleja, mujer, Arturo Cardelús, Vanessa Gardé, mujer también, Carlos Jara, Diego Montesinos, Iván Palomares, que estuvo el año pasado no finalista al Goya, Gerard Pastor, Paloma Peñarrubia, mujer, Olivier Arsón, que es el que ganó el Goya este año, o el año pasado, no me acuerdo, el año pasado, Dani Trujillo, Josué Vergara, Joan Vila, cada uno en distintos ámbitos y en distintos niveles y algunos con trabajos más interesantes que otros y algunos haciendo cosas buenas y haciendo cosas menos buenas. Pero todos estos compositores, hasta donde yo he hablado con ellos y lo que les he sondeado, tienen en común algo y es que tienen una gran preocupación una gran intención de que su música tenga una utilidad cinematográfica, ¿vale? Que su música no solo sea, en fin, música para gustar y para esto, sino que tenga cinematográfica, una utilidad cinematográfica, ¿vale? Bien, esta generación que he citado ahora, la juntamos con la anterior, que la anterior no ha muerto, la anterior sigue, en fin, sigue Bataller sigue trabajando y Víctor Reyes sigue trabajando y Fernando Velázquez, por supuesto, sigue trabajando en fin, todos estos, los del siglo XXI, ¿vale? Los del siglo XXI, juntando estas dos fases, juntándolas, dan un resultado, creo que excepcional, para lo que es la historia no solo del cine español, sino del cine europeo. Excepcional, excepcional, insisto, con mejores trabajos y con peores trabajos, ¿vale? Y con cosas más interesantes y cosas menos interesantes. Alberto Iglesias tiene 3 nominaciones al Oscar y tiene obras magníficamente interesantes y tiene obras que, es una opinión personal, que no tienen tanto interés, ¿vale? Pero lo mismo pasa con Fernando Velázquez. A mí Fernando Velázquez hay cosas que me gustan, que creo que son muy buenas en su contexto de película y hay otras que son para mí un desastre. Mañana, de hecho, le voy a dar un palo. Pero bueno, es lo que yo pienso, o sea, lo que yo pienso. Mañana le cae un palo bueno a Fernando. Lucas Vidal tiene un par de cosas que son interesantes y tiene muchas cosas que no tienen ningún interés. Y eso no es solo debido a ellos. Puede ser la falta de talento, evidentemente. También puede ser debido a que no han tenido las oportunidades, las películas, los directores esto. En todo caso, a grosso modo, o sea, si yo tuviese que coger este rebaño de compositores y compositoras que he agrupado aquí, en fin, es una lista grande, se podría decir que no hay pan para tanto chorizo, pero no son chorizos y realmente todos merecen el pan, ¿vale? Eso también está claro, ¿vale? Pero desgraciadamente es eso, de que hay mucho compositor y poco trabajo, ¿vale? Que eso forma parte de esa segunda parte de la charla, que era sin futuro, ¿vale? Que el futuro no tiene que ver con la falta de talento, sino con la falta de oportunidades y eso, ¿vale? En el editorial de este viernes, fue casualidad, no lo había pensado yo, porque de hecho el libro este que estoy comentando ahora, que presenté en el editorial de este viernes, que es La Bomba, este libro es La Bomba, y que quiero ir desgranando en artículos, en fin, lo iré desgranando en artículos, porque es La Bomba, hay que ser
el chico este, el Stefan Ecki, que es un chico joven, un alemán que vive en Londres, que tiene 30 años, y que tiene, hostia, ¿cómo has hecho para coger a compositores que tienen nombre y sacarles eso, que digan, que cuenten lo que en público no se atreverían o no deberían de contar por aquello que les puede perjudicar, ¿vale? Bien, mirad, y acabo y abro ya turno y me comentáis, o Jordi, por supuesto, perdóname que antes no te he dejado hablar porque quería hacer la explicación completa. Eh, eh, la realidad es la siguiente, la realidad es que estos compositores, primero, o sea, que saben mucho, no digo que todos, pero muchos de ellos saben mucho del oficio y de lo que pueden hacer y de lo que pueden aportar en la película, se encuentran, se encuentran con paredes muchas veces. Ellos en público no lo dirán. Y desgraciadamente no deben decirlo porque les perjudica, les perjudicaría si tuviesen que estar diciendo toda la basura con la que tienen que lidiar cada vez que intentan trabajar, ¿vale? Pero eso por una parte. Luego las cuestiones presupuestarias, es decir, el dinero que se destina a la música siempre es demasiado para los productores, evidentemente. Siempre es demasiado para los productores y demasiado poco para ellos. También se explica en el libro este, por eso lo cito, que hay muchas cosas que cuentan aquí los americanos que desgraciadamente en España y en Europa se ha importado también, ¿vale? Es decir, por ejemplo, el tema ese de pensar que el compositor está en la película para robarle dinero al productor. O sea, oye, no sé, o sea, no seas imbécil, que decir que el compositor es tu película, por tanto, invierte. El compositor es una inversión, es un beneficio. Si le aprietas las tuercas y le jodes su creatividad, si le cierras el grifo de su aportación de inteligencia a la película y sobre todo si no le das dinero para grabar con orquesta porque bueno, ¿para qué si con un sampler lo haces? Pues bueno, en fin, la película se perjudica, ¿vale? Entonces, yo creo que hay que batallar mucho por eso. Nosotros lo que se puede hacer por el bienestar vital de Hans Zimmer, nosotros no tenemos nada que hacer, que decir que ya, incluso por los americanos, oye, pues que se lo apañen ellos. Tampoco en realidad lo que nosotros opinemos, hablo de nosotros de Europa y eso, no de mí ni de nosotros Mundo Deseo. Lo que opinemos los europeos a los americanos se la suda, ¿vale? Les importa bien poco, ¿vale? Ellos son como son y ya está, ¿vale? Y yo creo que, sin embargo, si, si se habla mucho de los compositores, en nuestro caso, de esos compositores, solo puede haber una consecuencia que es un beneficio, ¿vale? Un beneficio, no se trata de amistad, ¿no? Yo creo que lo saben todos ellos, de que en cuanto yo escribo sobre ellos dejan de ser mis amigos, y creo que todos lo saben, lo dejan de ser, y el compositor que crea que con buenas palabras y muchas adoraciones que las detesto, me van a ablandar en mi esto, se equivocan, ¿vale? Pero estos compositores tienen un talento extraordinario, ¿vale? Tienen un potencial buenísimo para hacer cine. No todos, repito, yo, en fin, algunos el tiempo los eclipsará y a otros los impulsará, ¿vale? Esto es un poco lo que quería decir. Acabo. Hay un editorial que en su día, creo que fue hace ya 10 años o 15 o más, que en Fotogramas no se atrevieron a publicarme, yo lo entiendo, había un editorial que no sé cómo está el tema, ya hablaré con estos compositores a ver si me lo dicen y esto. Había pero esto también se habla en este libro, es que en este libro también se habla de esto, bueno, mucho más salvaje, por cierto, en Estados Unidos mucho más salvaje esto. El tema de las editoriales, no sé si sabéis que hubo una época, no sé cómo está el tema ahora, porque hace tiempo que no lo sigo, hubo una época en que si un compositor quería trabajar, en España, si un compositor quería trabajar, tenía que ceder sí o sí el 50% de sus derechos de autor, o sea, los derechos que le correspondían económicos por la exhibición de la película o el pase en televisión y esto, sí o sí tenía que cederlo, regalarlo a las televisiones, ¿vale? Que eran como coproductoras que se constituían en editoriales de gestión que no hacían nada, o sea, que no hacían nada de gestión por la música. Es decir, era un peaje era un peaje, es decir, si tú quieres trabajar, sí o sí has de ceder el 50% de tus derechos. Esto es, para que lo entendáis,
como si tú quieres publicar una novela donde, en fin, si no me equivoco, el autor de la novela se lleva el 10%, si no me equivoco, de porcentaje sobre las ventas del libro. En fin, es como si, por ejemplo, dijeran, si tú quieres publicar el libro, el 5% de tu 10% me lo voy a quedar yo. O si no, no publicamos el libro. Joder, en fin, ostras, es que este dinero es mío. Que dice que no, ya sabemos que estoy, pero es que es mucho dinero. Esto los compositores lo oían, es que es mucho dinero. Eh, y se lo quedaban, ¿vale? Y se lo quedaban. Y no era negociable, era decir, oye, que hay otros compositores, incluso, en fin, compositores que estaban dispuestos a hacerlo gratis, a trabajar gratis y sigue habiéndolo. Por tanto, un problema gordo, ¿vale? Y se ve que, en fin, por lo que leo en el libro, la cosa va todavía mucho peor, ¿vale? Esto hace que los compositores se frustren, que los compositores se desanimen y que, por cierto, y que con esas condiciones no puedan dar un trabajo de calidad. Por eso muchas veces, o yo primero, algunas veces lamentamos que la banda sonora esté con el sonido este horroroso del sampler o de las librerías, y entonces tendemos, y yo lo he hecho y es mi culpa, y ya me he azotado bastante, tendemos a culpar a de compositores, es decir, oye, en fin, esto no es presentable, y después no, pero no ha sido compositor, ha sido que no ha tenido otro, porque si no hay dinero para pagar una orquesta, pues los compositores tampoco pueden hacer milagros, ¿vale? Jordi, ¿qué querías decir? Antes quería decir algunas cosas. Bueno, esto de que cuando se habla de Bernardo Bonetti, se me ha ocurrido decir esto de que es un poco, por lo como lo he entendido, el Ennio Morricone de aquí, ¿no? En No, cierta manera, aunque no, sea más popero. no, ya le gustaría, no, a ver, Bonetti no, era un compositor de otro tipo, o sea, no era un compositor de conservatorio, ¿vale? En fin, no tiene nada que ver, la música de Bonetti no era una música muy simple, muy básica, o sea, se le ocurrió mucho, para que tuviese, en fin, se le ocurrió mucho pero no tiene nada que ver con Morricone. Lo que pasa es que si te refieres a nivel de éxito, de éxito, pues Y también de curro. sí, pero bueno, no, es decir que otras cosas, ¿eh? No tiene nada que ver con Morricone, para nada. En cuanto a nada, ni siquiera en cuanto en lo que hacían las películas, ¿vale? En fin, Bonetti trabajó en la primera etapa de Almodóvar, por ejemplo, trabajó en la primera etapa de Almodóvar, hizo alguna película muy interesante, y como nadie hablará de nosotros cuando ya hemos muerto, que ganó el Goya por ella, pero lo que pasa que, a ver, la cuestión es que Bonetti era con todo el respeto, yo le quise mucho, éramos muy amigos, o sea, no quiero que esto parezca ofensivo ni nada, pero era un dinosaurio en vías de extinción. Solo trabajaba sin parar, todo Dios le llamaba, todo el mundo le quería, era el no va más, pero también, en fin, porque la realidad es que en el país de ciego, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Es decir, la gente no tenía ni idea, o sea, productores y directores les daba igual la música, es decir, oye, Bonetti vendía porque tenía sintonías, pensar en Farmacia de Guardia, ¿vale? O búscalo después en YouTube. Eran sintonías muy pegadizas, muy de feria, y con todo el respeto lo estoy diciendo, que sé que Bernardo Bonetti se curró muchísimo unos trabajos sinfónicos para comedia, se le ocurrió muchísimo, y le salió relativamente bien. Pero era un dinosaurio en vías de extinción, es decir, en cuanto apareciesen sinfonistas, en cuanto apareciesen músicos de escuela y músicos, esto pues es que no, claro, apareció, qué sé yo, Ángel Yarramendi, es que no había ni color, o sea, no había ni color. ¿Quién podía querer a Bernardo Bonetti cuando estaba, o Manuel Villalta, que nadie se acuerda de Manuel Villalta, pero Manuel Villalta hizo comedias que tenían una calidad musical bestial, ¿vale? Incluso Víctor Reyes en sus comienzos también eso. Entonces, era de alguna manera un dinosaurio en vías de extinción. Simplemente bastaba con que en el cine empezase a llegar entre comillas, la buena música y los buenos compositores, ¿vale? El tema es cuando ya están todos estos en activo, y resulta eso que todos son buenos, o todos pueden hacer música sinfónica, o todos pueden hacer. Entonces ya hay una competencia atroz, ¿vale? Porque entonces supongo que se busca la personalidad. Yo creo que, por ejemplo, a Alberto Iglesias se le llama porque es Alberto Iglesias, y porque tiene una sonoridad, y porque tiene un color, y porque tiene una manera de hacer que es Alberto Iglesias, que es decir, que no te lo va a hacer nadie más. Pero, por ejemplo, hay unas músicas que las pueden hacer 5 compositores distintos y pueden hacer más o menos lo mismo, ¿vale? ¿Qué os parece? ¿Alguien quiere comentar algo? Igual me he enrollado mucho con esta charla, pero Hola. sí. Adelante, Dani.
Hola, mira, yo quería comentar acerca de la ultimísima generación de compositores que has mencionado. Yo tuve el placer de conocer a Joseba Beristain en un curso que impartió en Zaragoza y nada, corroborar lo que has dicho. Es una pasada el compromiso que tiene con el guión, con la narrativa, lo que se implica y lo que le apasiona el cine, ¿no? Pues lo que también viene al cuento de lo que decías antes, ¿no? De que, pues, son compositores que conocen el cine, les gusta el cine y bueno, y eso se nota. Y destacar en la película que hizo del Cano y Magallanes, eh, con respecto también a lo que decías de las oportunidades, ¿no? Pues es una persona pues, que lo que más ha hecho son cortos y cosas más pequeñitas. Y con el Cano y Magallanes, pues bueno, esto a lo mejor es una opinión muy subjetiva, pero superó con creces la calidad de la película, o sea, la música creo que superó, o sea, no sé, me pareció, vamos. Dani, no, yo estoy de acuerdo con lo que dice Joseba, es un hombre que muy además lo conozco y es amigo mío, excepto cuando escribo sobre él. Es un hombre que ama mucho el cine y que ama mucho no soy el único, no soy el único, hay más. Pero efectivamente, o sea, lo que se trata de guión o te parasitas a la película, es decir, la película me da igual, yo lo único que quiero es estar ahí para decir estoy ahí y que salga mi nombre de créditos, que los hay, que los hay. O te implicas en ella, es decir, yo, si la película no da más de sí, yo porque ¿qué tengo que hacer? Bajar mi talento, ¿sabes? Bajar mi... es verdad que, y es normal, o sea, y además es lo lógico, es decir, si el cine son distintos elementos, es cámara, es montaje, sonido, es decoración, es interpretación, es guión, es música, pues si todos están en lo más alto, pues fantástico, pero puede ser perfectamente oye, pues que unos elementos funcionen mejor que otros, ¿vale? Entonces, y por eso tenemos tan buenas bandas sonoras en pésimas películas. En contextos un poco de esto, ¿vale? Pero bueno, sí, es así. Joseba en esa película en concreto hizo lo que tenía que hacer y lo hizo bien, ¿sabes? Lo hizo bien. No, es verdad que la película podía tener otro, pero bueno, él hizo lo que tuvo que hacer, ¿vale? Yo, por ejemplo, creo que un ejemplo contrario, ligeramente contrario, a la idea que tú expones, es la que pasa con Buñuel de Cardelús, de Arturo Cardelús. La película es magnífica, pero es que la película es mucho más magnífica gracias a la música. Es decir, no, pero no porque la música la mejore, sino porque la música la explica. Porque de pronto sabes muchísimo más sobre el personaje de Luis Buñuel a través de la música. Es decir, es una sinergia muy parecida a la de Sergio Leone con Morricone, por ejemplo. Es decir, si quitas la música de la película, el personaje queda completamente inexplicado. Luis Buñuel me refiero, ¿eh? Y su amigo también. Es decir, de alguna manera es decir, no estás en la película para hacerla bonita o hacerla vistosa o hacerla colorida, sino para fusionarte, para que la música se fusione con el resto de la película y cree un todo. Traeremos a todos los compositores que quieran venir, pero tenemos a Arturo Cardelús, desde luego, ¿vale? Aquí a charlar sobre Buñuel, lo podemos comentar escenas y eso, ¿vale? Pero sí, sí, es así, es así. Por ejemplo, Vanessa Garde, que yo la tengo como una de las, en fin, en fin probablemente, seguramente sea de las mujeres la que más puede pegar fuerte a corto plazo, porque es una trabajadora incansable y además muy buena. Claro, Vanessa Garde, por ejemplo, tiene una película, ahora no recuerdo el título, los Lunis, tiene una película de animación donde la música estaba súper expuesta en la película y es una maravilla lo que hizo ella. La película no está nada mal, ¿eh? Y de hecho la película está bastante mejor gracias a su música, ¿vale? Es decir, supo crear esa sinergia con lo que es la película, entender lo que era la película y reconvertirlo de alguna manera en una película muy seria, en realidad para niños, pero muy seria. También hablaremos con Vanessa Garde, que es un encanto. Yo la conozco personalmente, pero sé que es un encanto de mujer y que se le podemos sacar. Pero Vanessa Garde a la vez hizo una película que la quemé públicamente en Hoguera. Un segundito, que no me acuerdo cómo se llama, pero la quemé, o sea, decir de Vanessa Garde. Un segundo, ¿eh? La quemé porque es un horror. Garde, un segundito. Aquí estamos. Vanessa Garde. Le quemé. El asesino. Aquí está. El asesino, un segundito, mirad.
Comparto un segundito, ¿eh? Comparto esta. ¿Me oís? ¿Se me oye? Se me oye, ¿no? Se ve en Mundo BSO, ¿vale? El asesino de los caprichos es una película de Gerardo Herrero que es un horror de película. Un horror, o sea, una cosa espantosa, pero es decir, no tienes ni puta idea de hacer thrillers, ¿vale? Un horror. Eh, pero es que la música la empeora. Aquí no, la música la empeora. Culpa de Vanessa Garde. Yo la quemaría en un 40%. Le atribuiría la culpa en un 40%. El 60% de la culpa es que no saben qué hacer con la música en la película, ¿vale? No saben qué hacer, ¿vale? Podríamos incluso algún día, ya lo propuse la otra vez, y si se ven los vídeos, después Ignacio, Isaac y todos esos me lo dirán, si los vídeos se ven, Es que un mal montaje puede desmerecer mucho. no tiene sentido. Es decir, es igual, ahora sería, de hecho lo escribí aquí, ya hice aquí mi reseña, ¿vale? Pero sería interesante, que lo propongo, más adelante, el poder decir, oye, podemos hacerlo, yo puedo lanzar aquí una película y podemos estar 4 horas, si quien tenga ganas, y vamos a comentarla de principio a fin y qué es lo que funciona o lo que no funciona, ¿vale? En películas buenas y en películas malas, ¿vale? Y aquí fue un desastre total. Es verdad que primero que el director no sabía qué hacer con la música, en fin, por lo que tengo escrito, pero también es verdad que la música, pues no sé, por presiones o por lo que fuera, la música de Vanessa, a mi juicio, tampoco es que sea para en fin, hacer repicar campanas, ¿vale? La misma mujer, la misma compositora que hace lo de los lunes y otras cosas que son de excelencia, ¿vale? Que no estoy diciendo en absoluto que sea mala compositora ni de coña. La gran aventura de los lunes, esta es la que yo digo. Pero que simplemente es eso, que no todo el mundo responde. A mí, pues ya os digo, en fin, a mí Fernando Velázquez me interesa muchísimo en unos, esto y en otros, me parece que veréis mañana pegaré. Pero es eso, y de todo, o sea, Amaro Aillo, que es un amigo mío de toda la vida y que es un hombre de cine y que... Ay, ¿se me ha cortado? Vale. Mar Baillo, que es un amigo mío de toda la vida, que lo quiero muchísimo y que es un hombre de cine, bueno, pues hace cosas mejores, cosas peores, pero no siempre depende de él, ¿vale? No siempre depende de él. Eh, eh, el problema es, Dani, el problema es hasta qué punto, y esto, en fin, hasta qué punto lo que puede proponer el compositor esta mano, lo que puede proponer el compositor en beneficio de la película, choca así y no encaja, sino que choca con lo que le pide el director, ¿vale? Con lo que le pide el director. ¿Cómo encajas esto y cómo consigues que esto se forme así, ¿vale? Esta cópula creativa, ¿vale? Esto es difícil. Y ya te digo que los compositores cuentan cosas que son muy bestias, ¿vale? Que yo no las voy a hacer públicas porque son privadas, pero que ojalá yo tuviese la capacidad de Stefan Ecki para sacarle de declaraciones que son súper bestias, pero muy bestias, ¿eh? De lo que llevo leído, que solo son ni la cuarta parte del libro. Ojalá tuviese yo esa capacidad déjame que lo publique y que se sepa, ¿vale? Pero en fin, todo depende de... A ver, bueno, dice, mira, Dani Trujillo, que está aquí, a Dani lo he mencionado, Dani Trujillo es también otro hombre de cine. Dani, trabaja muchísimo Dani en publicidad y en sus historias, o sea, no necesita el cine para vivir, que es otra ventaja, por cierto, el hecho de que va un compositor, quiere decir que pueda en un momento dado decir, oye, pues yo tengo trabajo, no tengo por qué ceder a según qué estupideces, ¿vale? Pero Dani dice que lo de que sigue siendo así lo de 50% de las editoriales, eso es una salvajada. Una salvajada, es un robo. Bueno, no lo acabé de contar, permitidme, lo que os contaba. Yo publiqué una editorial, escribí una editorial para Fotogramas en la época gorda de Fotogramas, en la época potente de millón de lectores, que ni de coña los tiene ya. Pero el editorial se titulaba Batutas arriba, esto es un atraco, ¿vale? Y este editorial lo hice con muchas gargantas, gargantas profundas, ¿vale? Con mucha información que me daban compositores. De hecho, contaré que Roque Baños me autorizó él a empezar el editorial contando una cosa gordísima, que le había pasado a él, ¿vale? En la época en que ya se hartó y se quiso intentar hacer carrera en Hollywood, ¿vale? Porque ya se hartó de lo que pasaba aquí. Pero bueno, en fin, total, que escribí sobre lo que estaba sucediendo,
pero la revista, y lo entiendo, claro, publicidad, ¿quién paga la publicidad de la revista, de las páginas de publicidad? ¿Lo pagan los compositores o la pagan las productoras? Entonces, hasta ahí hemos llegado, ¿vale? La cuestión está que dejé un poco el tema, pero si nadie me dice que sigo así el 50%, vamos a sacar a la luz esto. Vamos a sacar a la luz esto en el mundo del SEO que, desgraciadamente, y Marva yo también está, por cierto, ahí lo veo. Desgraciadamente es así, pues bueno, pues vamos a sacarlo. Yo no tengo. Mirad, es lo que hay. Las cosas hay que contarlas, ¿vale? Pedro, ¿alguien sabe por qué Iglesias no ha vuelto a trabajar en Hollywood en 5 años? Creo que desde Exodus, problemas con el siempre complicado de Ridley Scott. A ver, lo de Exodus fue un desastre. Fue un desastre monumental, o sea, de esto. Yo creo que, no recuerdo mucho, no lo recuerdo mucho, pero a Alberto Iglesias ni pinchó ni cortó ahí, le destrozaron todo. O sea, fue una experiencia, creo que, en fin, lo afirmo, que fue una experiencia terrible. Yo me acuerdo también que le hice una crítica feroz, y directamente me dio la razón, ¿vale? Creo que no fue un problema con Ridley Scott, creo que fue un problema de que los productores, que también es, por cierto, lo que se cuenta en el libro este, todas esas voces que hablan sin tener ni idea y eso, ¿vale? Creo que, por lo que sé, que Alberto Iglesias no acepta, o sea, que aquí trabaja en lo que le apetece trabajar y en lo que no le apetece trabajar no lo hace. Y creo que por esa razón él tenía, si no recuerdo mal, un agente potente en Hollywood, pero claro, la gente se cansó de decir, oye, si todo lo que te estoy proponiendo lo rechazas, pues al final no me apetece mucho. De todos modos, Alberto Iglesias creo que tiene ya suficiente nombre como para que rechace lo que le dé la gana, ¿vale? Y acepte solo lo que quiera. No creo, sinceramente, que el sueño de Alberto Iglesias para nada sea trabajar en Hollywood. En absoluto, ¿eh? O sea, no encaja ahí, es que no encaja. De hecho basta con ver lo que ha pasado con tantos compositores europeos de su generación, no hablo de los Steiner y todo esto, sino de su generación, cómo Hollywood los ha quemado. Patrick Doyle. Patrick Doyle. ¿Dónde está Patrick Doyle? De aquel Patrick Doyle fresco y aquel Patrick Doyle ¿dónde está ese Patrick Doyle? ¿Vale? Entonces, otros han sabido sobrevivir, Hans Zimmer, por ejemplo, que se ha creado su propia esto, pero otros Hollywood se los ha cargado. Entonces, sinceramente, no creo que Alberto Iglesias eh, eh, pertenezca a este tipo de compositores que piensen en Hollywood como una opción, ¿vale? Sé que Fernando Velázquez, por ejemplo, sí lo intentó y creo que tuvo un par de películas con mucho éxito comercial, con Shyamalan y todo, una película producida por Shyamalan, pero no ha cogido, no ha encontrado, o sea, no ha encontrado su sitio, o sea, entonces, bueno, pues no pasa nada, o sea, pues en España. Yo creo que, en fin, si hablamos claro, yo creo que Lucas Vidal, que el principal problema de Lucas Vidal es Lucas Vidal, pero de eso hablaremos otro día, si toca. Hay que ser más compositores de cine, menos modelos revistas, pero El Niño Prodigio bueno, en fin, ¿cuál es tu película? El Fast and Furious 6, que incluso la firma otro. Entonces, la carrera de Lucas Vidal en Hollywood, de éxito, en fin, nada. Insisto, repitiéndonos a los títulos y a la repercusión que han tenido esos títulos y su regreso a España, repito, insisto, en resultados objetivos, a su regreso a España, pues bastante gris, como poco, ¿vale? Bien, es verdad que hay otros compositores que tienen mucho talento y que tienen mucho esto, pero que, en fin, hostia, no encuentran la película, no encuentran no la encuentran. O sea, yo estoy pensando, por ejemplo, en un compositor que me parece extraordinario y que también es muy de cine, Marc Timón, por ejemplo, que hace está teniendo mucho éxito. Se fue a Hollywood a intentar buscar un futuro como otros y no lo está encontrando de momento. Está haciendo trabajillos por aquí y por allá, pero no lo está encontrando de momento. Objetivamente, repito, es una cuestión objetiva. Pero ahora está teniendo mucho éxito aquí al menos en Cataluña, con conciertos que hace, que llena unos llenazos enormes, ¿vale? Que está haciendo con otro tipo de música, ¿vale? O sea que de alguna manera una cosa le compensa a la otra, ¿vale? A ver, sí, El asesino de los caprichos es una película muy flojita.
¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Alguien quiere explicar algo, comentar algo? A ver, ¿qué opinas de la educación en el... A ver, Carlos Dude. ¿Qué opinas de la educación en el cine? Es decir, los compositores de BSO entienden el ser de la música en un filme, pero ¿por qué los directores, buena pregunta, ¿por qué los directores o productores no comprenden esto? Muchos alaban la música para sus producciones, pero al momento de hacer esto, la música queda en muchas ocasiones de cenicienta. ¿Crees que es un problema de la academia? Absolutamente, absolutamente. Es un problema muy distinto, Carlos, es un problema muy complejo. A ver, es un problema de base en las escuelas de cine, pero no solo aquí, en Estados Unidos tampoco. No se enseña música a los estudiantes de cine, no se les enseña. Es decir, aquí, por ejemplo, en Barcelona tenemos la SCAC, que tiene mucho prestigio, porque hoy está lanzando directores, que es verdad que hacen una película y muchos de ellos no vuelven a hacer nada más, pero bueno, películas de calidad. Pero, hostia, los forman en cámara, los forman en montaje, los forman en no sé qué. Y cine y de música tienen a José Nieto una vez o tenían a José Nieto una vez a la semana, y ya está. Con eso cubrían lo que era la formación de la música de cine. Creo que ahora Arnau Bataller está por ahí, o sea que supongo que la cosa mejorará. En Los Ángeles, en Estados Unidos tampoco, se lo dicen ellos, tampoco, o sea, la música siempre acaba siendo una decisión emocional, ¿vale? Entonces sí, evidentemente es un problema de educación de cine y de falta de educación de cine y de no entender lo que es la música para el cine y de verla solo como, en fin, en su perspectiva emocional y sobre todo la falta de entendimiento que tienen no pocos directores por ver que el cine es cosa suya. Digo que la música es cosa suya, o sea que eso forma parte de la herramienta de narración, ¿vale? Pero sí, sí, hay un problema de... Me lo cuentan muchos compositores, no solo los españoles, todos. Me cuentan muchos compositores que hablar con, según qué directores, ya no hablemos productores, por supuesto, los productores son... pero también hablar con directores es hablar con paredes, es decir, es que no... Tiene una idea que la tienen ellos clarísima porque es su película y a lo mejor esa idea es un desastre y no hay manera de quitársela de la cabeza, ¿vale? Es un problema gordo. Y el problema de base es la educación, es la educación, es decir, el, el cómo se entiende lo que es la música de cine, ¿vale? Es un problema gordo, gordo. Sí, sí. Yo, en fin, me he contado de todo, ¿eh? O sea, tú hablas, ojalá un día lo pudiésemos traer aquí en el club a Bayona, a Juan Antonio Bayona, que sabe mucho aunque yo tengo mis reparos con la forma como lo utiliza, ¿eh? La música en su película, pero hostia, sabe, le apasiona el tema de qué necesita mi película desde el punto de vista musical, ¿vale? Pero en cambio hay otros me han contado de todo, ¿sabes? ¿Qué? Desastres. Decirlo claramente, o sea, ¿cuáles son vuestros compositores españoles favoritos? Si alguien quiere disparar. Isaac. Yo es que no tengo ningún favorito que se pueda decir. Me gustan, no tengo uno predilecto. O sea, me encanta Alberto Iglesias en algunos de sus trabajos, Velázquez cuando no se le va la mano. Y mira, antes hablabas de Yarramendi. A mí Yarramendi, de su época y todo eso, a mí, por ejemplo, un trabajo que hizo de los Borgia, que a mí me encanta, por ejemplo. O sea que yo más que de compositor soy de trabajos concretos. O sea que... Ignacio. Bueno, Oye, yo, escúchame, los nombro a ellos porque son los que están en la cabina de mando de Punto BSO, ¿eh? Porque, y por eso les puedo hablar, a los demás no nadie, quien no quiere hablar no habla, por supuesto. Pero a a mí todos en sí. general me gustan todos. Algunos como Arturo Cardeluso, Iván Palomares, por ejemplo, que hizo la película esta de Las Estrellas, maravillosa. O cómo se llama Gerard Pastor, creo que se llama, el Gerard compositor Pastor, de fantástico, sí, la película esta de la música barroca, ¿no? sí. Gerard Y después Pastor, también quería resaltar, Conrado, en sí. videojuegos tenemos un pedazo de compositor muy joven que se llama David García Díaz, que un día lo deberíamos de traer aquí al café para hablar con él. Ha hecho la música de Rime, un videojuego estupendo, una música maravillosa. Y el año pasado hizo a Rise, que es un compositor que es a tener muy en cuenta. Y yo lo pondría al nivel de los top que tenemos ahora mismo. Pues lo traemos aquí, lo traemos un día dedicaremos, bueno, en fin, habrá muchos días, tenemos que dedicar, Ignacio, a preparar
una buena charla con algún compositor de videojuegos, ¿vale? Aquí Sí. lo podemos llamar a esta persona y eso. Dice Jimena, yo creo que es un arma de doble filo. Así como un compositor de música de cine debe entender el lenguaje cinematográfico, debería ser igual por parte de los directores, absolutamente. Pero no olvidarse desde dónde están hablando, porque suele también muchas veces que al no confiar en el compositor no dejan de ser, no lo dejan ser. El Iglesias del primer medio es inolvidable. Sí, claro, no, a ver, Jimena, claro, Jimena tiene toda la razón del mundo. Eso forma parte de esto. O sea, un compositor que no respete al cine, que se parasite a él y con toda buena intención, ¿eh? Es un compositor que el cine lo rechaza. Eso está demostradísimo. Es decir, los compositores que no son cineastas, al final el cine lo rechaza y en fin. ¿Por qué? Porque vuelvo el compositor que no le interesa el cine, que solo le interesa su nombre o ganar dinero o lo que sea, al final es un compositor que no tiene nada que proponer. Es decir, tú dime qué música quieres que yo te la hago y haces lo que te dé la gana. Por tanto, no forma parte del equipo. No forma parte del equipo. Y muchas películas tienen problemas. Muchas películas dicen, oye, ¿esto cómo lo podemos resolver o cómo lo podemos hacer? ¿Qué harías? Tal y cual. Si el compositor no responde a esos problemas, pues habrá el de al lado que sí que responda. Yo, por ejemplo, creo que Roque Baños es un ejemplo de un compositor formado a sí mismo, en el cine me refiero, ¿eh? En el sentido de que yo cuando conocí a Roque Baños, que acaba de empezar, acaba de hacer la de Torrente y eso, yo recuerdo que, a ver, que si me oye igual me mata, pero es que no tengo ni idea. O sea, yo creo que no había ni películas, había visto 4 películas en su vida, ¿vale? Pero esa base de preocuparse mucho y de ocuparse también mucho y de implicarse en el cine, que al final instintivamente le salen los códigos, ¿vale? Y de pronto de Rock Band sí puedes hablar de cine, ahora, ¿vale? Pero lo mismo que pasa con Morricone o con Goldsmith, todo esto, es que esto no fueron las escuelas de música de cine. Estos se formaron a base de entrar en el cine y entender sus códigos y sobre todo preocuparse mucho por hacer algo de beneficio en las películas, ¿vale? En el caso de los compositores que les importa un rábano el cine, pues ya te digo, no sobreviven. Y tenemos algunos ejemplos de compositores que podían y no quisieron ser. Y luego están otro tipo y hay directores que efectivamente es eso, que son sensibles y además es que lo entiendes, que es absurdo. Pero ¿cómo no te puede interesar la música si es tu película? Si es tu propia película, ¿vale? ¿Cómo no puede, o sea, cómo puedes tomar todas las decisiones musicales en el último momento? Y no pensabas antes. No tiene sentido, es un sentido absurdo, o sea, es una torpeza y es una... Claro, después el compositor tiene que estar ahí intentando resolver, parchear, intentar resolver lo que a lo mejor el director no había pensado. No había pensado en fin, en principio, ¿vale? Entonces, el problema un poco de lo que comenta Jimena, es un problema de concepto, es decir, hay que hacer entender que el compositor no es alguien que está ahí lejos y a que le pides música y que después te la manda por correo y ya está, sino forma parte del equipo. O sea, el director tiene que entender que debe hablar con el compositor de la misma manera que con la que habla con el director de fotografía, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, tenemos que crear algo, ¿vale? Y sí, es un poco eso, de que no es que no confíen en el compositor, pero no solo es que no confíen en el compositor, Jimena, es que no confían en la música. Les da miedo la música. O sea, piensan que de pronto es muy intrusiva, de pronto tal, de pronto cual, pero tú no estás viendo lo que te está pidiendo la propia película, lo que te está pidiendo la propia película, que no eres tú el que decide qué música va o qué no música va, es la propia película la que te lo está pidiendo. Puede ser precisamente eso, que sea miedo. O sea, yo creo que la música es tan poderosa que puede crear un resultado diferente a lo mejor de lo que el director tenía en mente y eso se le va del control. Claro, pero bueno, eso es saber. Mira, el otro día estaba dando clase y con unos alumnos que me hicieron un planteamiento. Y es decir, vamos a ver, Dani, pero eso es, en fin, me meto en un berenjenal porque tenemos que cerrar ya, porque ya hora y media es lo que tiene que durar estas reuniones. Eh, y ya estamos fuera de tiempo. Pero un poco decidiendo lo que hablaba con Jimena, eh, mirad, cuanto menos, esto lo decíamos, yo lo digo desde hace tiempo y Morricone en su libro, para mi fortuna, también lo dice, ajedrez, ajedrez y ajedrez. O sea, menos emociones y pasiones y más ajedrez, ajedrez, ajedrez.
si tú, por ejemplo, entiendo que tú eres compositor, Dani. Si yo, por ejemplo, os digo, todos sois compositores acá. Digo, es que hice este mismo ejemplo con el otro día, esta semana en clase. Si yo tengo aquí un montón de compositores, ¿vale? Todos queriendo entrar en mi película, queriendo estar en mi película. Si yo, toda indicación que os digo como director de la película, que os digo, oye, necesito que me hagáis una música para este paisaje, la película va a arrancar con este paisaje, estas tomas de los Pirineos, tomas aéreas, en fin, muy bonitas, muy tal igual. Quiero traerme una música que sea bonita, ¿vale? Una música que esté a sintonía con esa belleza de los paisajes, ¿vale? Y eso es todo lo que os digo, que es, por cierto, ya me corregirán o no los compositores y los sucesivos compositores que vayamos teniendo aquí para hablar con ellos. Si yo les digo, si os digo a todos los que estéis aquí reunidos, ir a buscar inspiración a la playa o a la montaña, donde estéis, y me traéis el lunes las músicas, ¿vale? Y resulta que todos me traéis músicas muy bonitas, porque os habéis inspirado mucho en la belleza de los paisajes. Pero resulta que tú, Dani, como yo te he dado esa libertad y no te he impuesto lo que está pidiendo la película, tú, Dani, ese día, este fin de semana, has tenido problemas con tu chica y esa preocupación y esa angustia la has volcado en la música. Y de pronto te sale una música que tiene un gen, un ADN triste, un punto, oye, el cello, si te has volcado tu malestar en el cello, ¿vale? Entonces ahí es muy bonita, sin duda es muy bonita, pero has puesto un elemento de ruptura, un elemento triste en la música de igual, ¿vale? Tú me das esta música, yo la pongo en mis Pirineos y de pronto los Pirineos se vuelven tristes. Y digo, hostia, Dani, que esto no es lo que yo quería. Que esto no es lo que yo quería en la película. En la película yo no veo los Pirineos tristes, que cada vez me salen tristes. Claro, tú, Dani, me dirás, Conrado, el cabrón eres tú. Porque no te has sabido explicar. O sea, tú la única indicación que me has dado es que la música sea bonita. No me has dicho, no, la música tiene que ser apacible, o la música tiene que ser alegría pura, o la música tiene que ser triste, o la música tiene que ser turbia. Dame el ADN, dame el código genético, dame las fichas de ajedrez para que yo haga. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema que sufren muchos compositores es exactamente ese, Dani, que los directores no son ajedrecistas. Es decir, no saben explicar la música. Y es terrible, y esto también lo contaba Angelina Ramendi de esto. No saben explicarse. Es decir, entonces dicen, no, tienes una música que sea bonita para este paisaje bonito. Claro, vale, muy bien, das esa libertad. Por tanto, lo que pasa es que tú, Dani, como compositor, un poco volviendo a lo que decía Jimena, tú no puedes coger la maleta e irte a la playa a pasar el fin de semana. Tú no te mueves hasta que Conrado no te diga cuál es el ADN de esa música. Porque que te diga que es una música bonita no es nada. No es nada. Te da una libertad que en la película no te la da. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Salvo que en el tablero de ajedrez de esta película sí que haya esa libertad. Oye, vamos a poner la música que sea, total, y simplemente son créditos. Que ni eso, que ni eso. Pero la cuestión está, tanto le costaba a Conrado decirle a Dani, hazme una música bonita y que en el ADN hable de luz, de belleza, de ilusión, ¿vale? Tanto le costaba a Dani, por su parte, cuando yo solo le he dicho hazme una música bonita antes de irse de fin de semana, oye, Conrado, no me basta con que me digas que es bonita. Exactamente qué quieres hacer. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Vale? Entonces, si se da este encaje, esta sinergia y este lenguaje, no deben haber fallos. ¿Entiendes? No deben haber que la música se exceda o la música se quede corta. Lo que no tiene sentido. ¿Sabes? Si todo está perfectamente calculado, perfectamente preparado. Y la única manera de preparar esto es desde la razón, no desde la emoción. Y ni siquiera hablando de música, la música ya la pondréis los compositores. ¿Vale? Es hablando de qué es lo que quieres conseguir. ¿Vale? Porque una libertad ajena a lo que pide la película, te cargas la película. ¿Vale? Entonces, por eso yo creo que eso es un poco forma parte de lo que decía Jimena. El lenguaje es el que se tiene que llevar. Y que todos los compositores, que sois compositores, tenéis que llevar al director a ese lenguaje. No me hables de música y no me hables de emociones. Háblame de qué es lo que quieres, qué impacto dramático quieres que mi música genere en tu escena. Porque, insisto, un cello triste llena la escena de tristeza y a lo mejor eso no es lo que se quiere, ¿vale?
Vale, Jimena, sí, de acuerdo. Bueno, Pedro, el Iglesias del primer MD es inolvidable. A ver si algún día conseguimos a Alberto Iglesias traerlo aquí. Jimena, sí, de acuerdo. Justamente por eso estaría de bueno que este tema se plantee desde los principios de la carrera cinematográfica como para efectivamente cuánto es. Ignacio Llopis, faltaría contexto. No sé exactamente a qué te refieres, Ignacio. Bueno, y Juanma se va. Oye, pues sigamos hablando, ¿vale? Sigamos hablando de todas estas cosas en sucesivas reuniones, ¿vale? Hoy simplemente quería plantear el tema de los compositores españoles y hacer este barrido rápido de lo que fueron, de lo que son y de lo que pueden ser si les dejan ser, ¿vale? ¿Alguien quiere comentar algo más en esto? Dadme una así, hacedme una así, conforme al Zoom, a cómo ha ido Zoom a nivel de sonido, a nivel de los vídeos, mejor que Meet. Vale, pues ya está. Entonces nos quedamos en Zoom. Venga, pues mira, Paloma, está aquí Paloma, hemos hablado de ti, Paloma, no sé si... vale, pues oye, vamos a seguir hablando, ¿vale? Vamos a seguir trayendo temas. Ahora en estas condiciones y con esta calidad de vídeo y de sonido, ya podemos abrir la cafetería a los profesionales, ¿vale? Ya podemos traer la cafetería a compositores, a directores, a quien sea, ¿vale? A quien sea que pueda ser de interés para todos vosotros, ¿vale? Proponer temas, repito, proponer temas en el club y seguimos avanzando, ¿vale? Me gustaría preparar, Ignacio, a ver si, bueno, Ignacio y yo, repito, tenemos, no será esta semana, seguramente será la próxima, prepararemos la presentación de ese vídeo que estamos, bueno, que él está haciendo de lo de Masada, pero voy a preparar una cosa de coger una película entera y hacer, aunque, en fin, aunque sea muy largo, porque evidentemente si vamos a comentar una película, si la película dura 1 hora y media, pues podemos estar 3 horas, ¿vale? Pero yo creo que si se ve bien, lo podemos hacer, ¿vale? Venga, chicos, pues os espero la próxima semana y proponemos un nuevo tema y hablamos, ¿vale? Muchas gracias. Hasta la vista. Hasta luego, gracias.